Las 6 en punto ya. Así que vamos a comenzar y vamos a partir en el fondo reflexionando, recordando un poquito lo que nos comentó el Ciro ayer en la palabra de ayer, que tenía que ver cuando Jesús estuvo en el huerto del Getsemaní y él ahí fue con unos discípulos, ¿cierto? Y el mandato de Jesús, del Señor, fue velar y orar. ¿Y cuál fue el problema? Que los discípulos no fueron capaces de obedecer a Jesús, desobedecieron y Jesús también él dio el ejemplo, ¿cierto? Él, a pesar de ser Dios, también tenía la necesidad de estar en contacto con el Padre, estaba pasando por un momento de crisis, un momento súper difícil en el que él se veía que prontamente iba a tener que sacrificarse por nosotros, por la humanidad, ¿cierto? Y ahí en ese momento de dificultad él necesitaba del Padre, ¿cierto? Y fue la manera de que él pudo superar esa prueba, esa dificultad, ¿cierto? Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el fondo como hijos de Dios, que cuando estemos, tanto cuando estemos en periodos de crisis, de dificultad, como antes de la crisis, Señor, ¿cierto? Siempre tenemos que estar preparados. Nosotros como discípulos, como hijos del Señor, tenemos que velar y orar, ¿cierto? Y bueno, ahora el tema de hoy en el fondo igual está relacionado en parte con esto. Se genera un poco antes de la lectura que se vio ayer y también continúa después, ¿cierto? Y tiene que ver con la historia de Pedro cuando él, lo buscan en sus Biblias, en Mateo 26, del 31 al 35. ¿Puedo comentar algo antes? Sí, algo que faltó añadir, que ayer Ciro cuando nos hablaba de velar y orar, que es algo, como decía Rubén, que Jesús nos dio ejemplo de eso y los discípulos no fueron capaces de hacer. Y tenemos que tener claro que frente a las crisis se producen un montón de sentimientos que nos mencionaba ayer Ciro, el tema de que entramos en desesperación, en confusión, en temor, angustia, todas esas cosas suceden en nuestra carne. Pero Jesús por algo nos llamó a velar y orar, porque Él sabía que de esa manera íbamos a poder combatir contra todas esas cosas que nacen de nuestra carne y que nos quieren mantener ahí distraídos, desenfocados y apartar del propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces es súper importante y vamos a seguir viendo aquí en todo esto que vamos a compartir, por qué es tan importante velar y orar. Sí, como les comentaba allí en el fondo, vamos a ver, y lo que yo les comentaba antes, vamos a ver un poco del relato de Pedro, qué pasó con Pedro, qué pasó también porque él no obedeció el mandato de Dios, en el fondo de Jesús, de orar y velar, y vamos a ver también qué es lo que nosotros como hijos del Señor tenemos que hacer. Ya, les comentaba que el relato está en Mateo 26, del 31 al 35, si ya tienen abierta su Biblia, vamos a leer. Dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro, aquí aparece Pedro, declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Sí, fuertes declaraciones Sí. de Pedro. Sí, o sea, lo que queremos como transmitir hoy día es la actitud del que tuvieron los discípulos. En este caso vamos a hablar más de Pedro porque es como el ejemplo que está más clarito, pero la actitud en general de los discípulos. Y nosotros, recuerden que nosotros también somos discípulos, entonces es como tomar este ejemplo para entender la actitud que nosotros tenemos que tener hoy en día. Si bien hoy en día ya nosotros no estamos pasando por esta prueba que tuvieron que pasar ellos, de ver a Jesús morir, ir a la cruz, y todo eso para nosotros es como, si bien nos conmueve cuando lo escuchamos, pero es más motivo de alegría porque conocemos el final de la historia. Sabemos que ya murió, resucitó y eso ya pasó y tenemos esperanza. Pero quizás hoy en día son otras pruebas que estamos pasando cada uno. Esta misma pandemia que estamos sufriendo,
o tantas cosas en lo personal, oraciones que estamos elevando y que aún no son contestadas, respuestas que estamos esperando, situaciones difíciles de pérdida de algún trabajo, de algún ser querido. No sé, podemos estar pasando por tantas situaciones de crisis y tenemos que tener clara nuestra actitud como hijos de Dios, como seguidores de Él. Por eso es tan importante que podamos enfocarnos en lo que vamos a compartir hoy y lo que Dios quiere hablar. Y quiero seguir con el relato, también en Mateo 26, del 69 al 75. Dice, Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Para contextualizar esto, ya había pasado, lo que leyó Rubén está en el contexto de la última cena. Luego Jesús fue con 3 de sus discípulos a Getsemaní, lo que nos compartía ayer Ciro. Después vino la traición y el arresto de Jesús. Luego llevaron a Jesús ante el concilio, y esto está sucediendo justo en ese momento cuando Jesús fue llevado al concilio. Pedro lo siguió y estaba como mirando desde afuera, estaba en el patio. Entonces, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó, o sea, fue tal como había dicho Jesús. Y aquí dice, de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Entonces, podemos ver aquí este ejemplo, y es importante mencionar, ustedes saben también que sí, Pedro falló, negó a Jesús 3 veces tal como él se lo había dicho. Y también tenemos el caso de Judas, ¿cierto? Que Judas también traicionó a Jesús. No nos vamos a enfocar hoy en eso, pero es importante mencionarlo, para que sepan que no fue el único que falló y que fueron muy distintos. Si bien tenían en común que ambos fallaron, Pedro se arrepintió y vemos más tarde todo lo que sucedió con él y lo mucho que fue usado por el Señor, que fue un discípulo súper importante dentro de esos 12. Pero Judas, por otro lado, solamente sintió remordimiento, no tuvo un arrepentimiento genuino, y eso lo llevó a un triste final, tomó una decisión súper errada y terminó con su vida. Entonces, eso queremos que quede claro, que ambos fallaron, pero la actitud de ambos fue muy distinta. Y queremos ahondar ahora en la actitud que tuvo Pedro, porque Pedro, como vemos acá en lo que leía Rubén, él, cuando Jesús le predijo que lo iba a traicionar, él dijo, no, o sea, yo voy contigo hasta el final, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. O sea, se sentía como tan seguro de sí mismo, de lo que él sentía, que no le creyó a Jesús. O sea, estaba él muy, muy seguro en sí mismo. Entonces, podemos ver que los sentimientos son súper engañosos. O sea, es algo que vemos en nosotros mismos muchas veces. Un día estamos bien, otro día estamos mal, un día queremos ir con todo, otro día no queremos nada. O sea, nuestro corazón y nuestros sentimientos son súper cambiantes, súper engañosos. Y el Señor nos llama a nosotros, como compartía ayer Ciro, a velar y a orar, porque esta es la forma en que nosotros no vamos a estar seguros en nosotros mismos, sino que vamos a estar seguros en Él, en Cristo, sabiendo que Él es nuestra roca. Y sentirse seguro en uno mismo es súper peligroso, porque, como vemos, nos lleva a fallar, a cometer errores. Muchas veces, ante una presión tan fuerte, como en este caso la que vivió Pedro, en que estaba siendo reconocido y señalado como uno de los hombres que andaba con Jesús, lo que nos pasa en esas situaciones es que nos llenamos de temor y nos dejamos llevar por este temor, y entonces fallamos y actuamos de una manera totalmente distinta a la que Dios espera que nosotros tengamos, y totalmente distinta a la que nosotros pensamos que tendríamos en esa situación. Porque Pedro, claro, no se visualizaba fallándole a Jesús ni negándolo. Él dijo, no, o sea, yo te voy a seguir hasta el final. Pero lo cierto es que no fue así, porque en el momento de la definición
se vio preso del temor, se llenó del miedo y no fue capaz de actuar como yo creo que a Jesús le hubiese gustado que él actuara. Pero bueno, tenemos que tener claro que lo único estable y lo que no falla, no cambia, es Cristo. Por lo tanto, debemos estar firmes en Él y debemos seguir su ejemplo y lo que Él nos ha dicho que hagamos, que es velar y orar. Entonces, también para ir como cerrando esto y dejando todo más claro, tenemos que acordarnos que Jesús tenía un plan, que Él, si leemos el Evangelio de Mateo y todos los otros evangelios, ahí dice que Jesús ya les había dicho de antemano a sus discípulos que Él iba a morir, que iba a resucitar, o sea, ya les había revelado su plan. Que iba a ser traicionado también. Que iba a ser traicionado. Vemos en esa última cena como Él le dijo a los discípulos acá que el rebaño se iba a dispersar, que uno de ellos lo iba a traicionar, que el otro lo iba a negar. Jesús ya había dicho todo eso a sus discípulos. Entonces, no había razón para que ellos entraran en pánico, en desesperación, en temer, en confundirse. O sea, solamente podemos ver hombres acá que se dejaron llevar por la carne, pero que no supieron enfrentarlo en el espíritu. Y si bien muchas veces decimos, sí, pero entonces, ¿qué queda para nosotros? Porque los discípulos están como tan arriba, como uno los ve como tan santos, tan perfectos, pero recordemos que fueron hombres como nosotros, que estaban sujetos a las mismas pasiones y que ellos también se equivocaron, así como nosotros nos equivocamos. Y yo creo que todo esto no es como para que digamos, sí, entonces nosotros nos vamos a equivocar, que bueno, seguro eso va a pasar, erramos y lo vamos a seguir haciendo, pero también tiene que motivarnos, creo, a no poner nuestra mirada en los discípulos o en las personas, o en lo humano, sino poner nuestra mirada en Jesús y tratar de seguir su ejemplo, porque Jesús sí fue capaz de velar y orar, y sí nos dio ejemplo, y sí Él fue consecuente con todo lo que dijo. Entonces, recordar que nosotros somos discípulos, que somos humanos y todo eso, pero somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Y Él fue capaz de, siendo Dios, pero también siendo humano, de velar, de orar, de ser fiel a sus convicciones también, porque sin duda que como escuchábamos ayer, Él sintió miedo, Él tuvo temor, Él incluso se le pasó por la mente dejarlo todo botado, pero Él fue fiel al pacto que tenía con el Padre, a cumplir su misión y a darse por nosotros. Así que, como les decía, a nosotros muchas veces nos pasa eso que le pasó a los discípulos y olvidamos que Dios tiene un plan perfecto y que nos ha dado promesa. Y eso es lo que debemos recordar hoy, que si estamos pasando por una dificultad, por una angustia, por algo que nos tiene preocupados, debemos recordar que el Señor tiene un plan perfecto con nosotros, que tiene promesas que nos ha dado y que Él es fiel para cumplirlas, aunque no podamos ver que eso aún sucede o que se cumple. Así que eso queremos motivarlos hoy, a que crean en el Señor, a que quieran ser discípulos fieles, que no se queden dormidos y que podamos seguirlo, seguir sus pasos, seguir su ejemplo, que Él sea nuestra motivación cada día. Bueno, para ir concluyendo, pueden buscar en Proverbios 3, versículo del 5 al 6, y ahí la Biblia nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. En otras versiones dice de tu propia prudencia. Y eso es algo que vemos que le pasó contrariamente a Pedro, en el fondo, que él confió en sí mismo y su seguridad la puso en él y no la puso en Dios, no la puso en Jesús. Y nosotros como discípulos de Jesús tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nos podemos confiar, podemos apartarnos del camino del Señor si confiamos en nuestras propias fuerzas. Muchas veces nos creemos autosuficientes, creemos que estamos bien, que nosotros somos, entre comillas, perfectos, que no le hemos fallado al Dios, que no hemos pecado, pero nosotros cada día cometemos errores. Algunos son más notorios que otros, algunos dejan consecuencias y otros no, pero nosotros como hijos del Señor tenemos que analizarnos cada día, tenemos que evaluarnos y poner nuestra confianza en Él, depositar nuestra confianza en Él y obedecer a Jesús en el llamado que Él nos hizo. Tenemos que estar siempre orando constantemente, tanto en los momentos de prueba como en los momentos en que estamos bien, que no tenemos inseguridades ni nada de eso.
ahí es donde más tenemos que buscar al Señor, porque cuando vengan esos momentos difíciles, ahí es cuando van a venir a nosotros la palabra del Señor, a nuestra mente, vamos a poder obrar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos y no vamos a actuar por impulso, no vamos a actuar en base a nuestros sentimientos, sino que vamos a actuar en base a la palabra de Dios. Y solamente así nuestra vida va a tener un propósito y vamos a poder triunfar, seguir adelante y vamos también a mirar después el pasado y ver cómo la mano de Dios ha estado con nosotros en cada momento. Sí. Así que eso, hermanos, estamos contentos de que hayan podido seguir esta transmisión. Ahora vamos a orar para que el Señor esté con nosotros en estos días que quedan de fin de Semana Santa. Mañana tenemos nuestra reunión y queremos que el Señor nos hable cada día y cada momento. Así que cierren sus ojos ahí donde están. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tú cada día, Señor, nos sorprendes con tu poder, con tu amor, Señor, con tu misericordia, porque a pesar de que nosotros, Señor, te fallamos, muchas veces nos caemos, Señor, hacemos cosas que sabiendo que no tenemos que hacer, Señor, te fallamos, así como Pedro, Señor, que hay muchas situaciones en que nosotros decimos que no te vamos a negar, Señor, o que vamos a hacer tu voluntad, pero cuando llegan las situaciones, Señor, ahí es cuando no estamos firmes, Señor, y eso es por falta de búsqueda, Padre Celestial, de tu presencia. Ayúdanos, Señor, para cada día esforzarnos, para buscar tu rostro, Señor, para que en estos momentos, Señor, que estamos pasando como en todo el mundo, Señor, nosotros apartemos el tiempo que tú te mereces, Señor Jesús, que sea una búsqueda real de tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu venga a nuestras vidas, Señor, y se manifieste en nuestros corazones, que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte a ti, Señor, y que cada vez que actuemos, Señor, sea en base a tu palabra. Te agradecemos por este tremendo mensaje que tú nos das, Señor, porque cada día, Señor, tú estás ahí en medio de nosotros, Señor, y tú tienes un amor tan grande e incondicional, Señor. Te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, de nuestra congregación, que tú estés ahí con ellos, Señor, si quizás ellos están pasando por momentos difíciles, de depresión, de angustia, Señor, de inseguridad. Ellos puedan refugiarse en ti, Señor, que en ti puedan sacar nuevas fuerzas, Padre Celestial, que en ti puedan encontrar ese Padre, Señor, bondadoso, de amor, el que nos provee, Señor, el que nos fortalece, el que restaura, Señor, de nuestras enfermedades. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdanos, bendito Dios, para estar siempre en comunión contigo, Señor, para nunca decir, Padre Santo, que nosotros podemos, Señor, sino que al contrario, que contigo todo podemos, Señor. Bendícenos, Señor, y te agradecemos una vez más, Padre Santo, por tu sacrificio en la cruz, Señor, porque sin ese sacrificio en este momento estaríamos perdidos, Señor, no tendríamos perdón. Te agradecemos por tu infinita amor, Señor, por tu infinito amor que diste tu vida ahí, Señor, como a pesar de la situación, Señor, de todo el estrés, de la dificultad que era realizar ese sacrificio, Señor, pero tú estuviste ahí, Padre bendito, y te amamos y te adoramos por eso, Señor Jesús. Usa la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que nosotros se despierte, Señor, ese deseo de querer compartir tu mensaje de salvación, Señor, que no nos quedemos solamente con nosotros, con esa salvación, Señor Jesús, que no nos quedemos con ese sentimiento de seguridad, sino que podamos, Padre Santo, ser capaces de sacrificarnos, Señor, de compartir ese mensaje con otras personas que también te necesitan, Señor, independiente de cómo reaccionen, de si se burlan, de si no reciben bien tu palabra, Señor, pero ayúdanos a cumplir con ese propósito tan grande que tú nos diste. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Esperamos que haya sido un tiempo bueno en que el Señor haya hablado a sus corazones, a su vida, los haya desafiado a más. Sin duda que toda la palabra que el Señor nos da es para llevarnos a más, a una excelencia mayor.
Y muchas veces el Señor nos tira las orejas, pero siempre es con amor. Siempre nos hace ver muchas veces nuestros errores y tenemos que a veces sentir dolor por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho, pero siempre es con mucho amor para que podamos dar fruto. Eso es lo que el Señor quiere, que llevemos fruto a sus pies.